un tema. Muy bien, retomamos entonces la clase. Estábamos viendo el tema de dureza de agua. Hemos visto qué significan aguas duras, qué significan aguas blandas, y hemos visto también la tecnología de ablandamiento de agua. Tecnologías un poco antiguas y las modernas. La tecnología moderna es la que utiliza la zeolita sódica, ¿no es cierto? Tengo un intercambiador. Aquí voy a hacer un esquema. Si, por ejemplo, este es mi equipo. Entonces, aquí tengo yo la resina, ¿no? O la zeolita sódica. Este esquema que estoy haciendo, creo que ya lo hice, ¿no? A ver, miren, por favor. Fíjense. Aquí, ¿cómo ingresa el agua? ¿Recuerdan? A ver, quiero que participen conmigo. Vamos, por favor, díganme. Agua, ¿qué se coloca acá? A ver, quiero ver si están siguiendo la línea. ¿Qué hemos puesto acá? Agua. ¿Lo tienen? Miren, por favor. Y aquí cómo sale el agua. Agua ablandada o agua blanda. Entonces, ¿libre de qué sustancia acá el agua? De calcio y magnesio. Muy bien, gracias. Vamos a poner esto entre comillas. Libre de calcio y magnesio. Yo tomo en cuenta quién participa, por lo menos quién me responde. Yo después averiguo el nombre para aumentarle sus puntos. Entonces, ¿cuáles son las sustancias causantes de la dureza del agua? ¿Cuáles son esas especies químicas? ¿Cuáles son? Dígame. Reacciones que ocurren en el ablandador. Eso es lo que vamos a ver ahora. Ahí habíamos quedado en la clase anterior. Entonces, este es el ablandador, ¿no es cierto? Es el ablandador de agua. ¿Qué es ablandar agua? Es eliminar el calcio y el magnesio. Aquí se retienen el calcio y el magnesio. Acá. Ahí tengo la resina yo. Entonces, ¿cuáles son las reacciones que ocurren? Aquí vamos a subrayar. Aquí adentro. Entonces, voy a hacer una flechita. Ahí. Ahí. Ya, un ratito, por favor. Espera. Muy bien, retomamos. Entonces, ahí en el ablandador ocurren una serie de reacciones de intercambio iónico. Eso es lo que vamos a ver. No olviden, se llama este equipo ablandador, columna intercambiadora de iones, o columna de ablandamiento, o suavizador de agua. Tiene diferentes nombres. Lo importante es que recordemos, que sepamos de que aquí se quedan retenidas las sustancias que son responsables de la dureza del agua. Entonces, el agua es dura porque tiene elevadas concentraciones de este calcio y este magnesio. Entonces, aquí está. El agua que ingresa tiene calcio y tiene magnesio, ¿no es cierto? Ahí está.
ya sea como bicarbonatos, como cloruros, como nitratos, eso ya sabemos. Entonces va a reaccionar acá con la zeolita sódica. Para los dos casos voy a hacer zeolita sódica. Eso es en el lado reactante. Ahora vamos a ver en el lado producto. Este 2 es la carga de este radical de la zeolita. Como es sódica, entonces zeolita sódica va acompañada por un sodio. Igual acá también este es 2, ¿cierto? Y este Z es el radical de la zeolita, que son mezclas de silicatos, óxidos metálicos, una mezcla de minerales. Son zeolitas entonces artificiales, fabricadas. ¿Y cómo ocurre la reacción? ¿Qué es lo que yo quiero eliminar? Aquí, ¿qué se va a retener? El calcio y el magnesio. Entonces voy a tener Z calcio más ion sodio. Aquí, ¿qué voy a tener? Z magnesio más ion sodio. Toda ecuación química siempre debe estar balanceada o igualada. 2 sodios, entonces coloco un 2 acá. 2 sodios, coloco un 2. Las cargas también deben estar balanceadas. Tengo 2 cargas positivas acá, acá tengo 2. 2 acá, 2. Está bien. Entonces, miren, acá el calcio y el magnesio son retenidos aquí. Y sale el agua, ¿con qué? Sale el agua con ion sodio, ¿cierto? Más ion sodio. Pero no importa, no importa, porque no es incrustante el sodio. Solamente un poco puede afectar al pH, nada más. Entonces aquí está el calcio y el magnesio se quedan retenidos acá con la zeolita. Entra el agua dura, sale blanda. Entra con calcio y con magnesio, sale sin calcio y sin magnesio. ¿Dónde se quedó el calcio y el magnesio? Aquí, retenido en la zeolita. Muy bien. Esta es una etapa 1. Etapa 2. Vamos a dejar un pequeño espacio para la etapa 2, que ahorita les explico. Y voy a ir a la etapa 3. Miren. Entonces, de tanto intercambiar acá, ya se va agotando la resina. No, de repente 3 o 4 días trabaja esta resina. Después se agota, se agota. No, no es para siempre que va a durar, como todo el producto, se agota. ¿Y qué hay que hacer? Hay que regenerar. Entonces voy a dejar este espacio que es una etapa que luego se la explico. Y aquí voy a anotar la etapa 3. Luego les explico la 2, por favor. La 3 se llama regeneración. Regeneración. La resina se agota. Lo voy a anotar. Si lo leo nomás rápido, ustedes se olvidan, mejor es tenerlo anotado. La resina se agota. La resina o zeolita, ¿ya? Es lo mismo. Acá está. La resina o zeolita está ahí. Se agota. Por lo tanto, se debe regenerar. Entre paréntesis voy a poner que regenerar es devolverle su actividad. A un principio, miren ustedes, a un principio estaba nueva la resina. Si entra muy dura el agua, sale blanda. O sea, está trabajando bien, está trabajando bien. Pero sigue funcionando, ya con el tiempo va a salir un poco dura, más dura,
y más dura hasta que va a llegar un momento después de 4 o 5 días de repente de funcionamiento, va a llegar el momento en que aquí va a salir muy dura el agua. Igual, con la misma dureza va a salir. ¿Por qué? Porque ya no está funcionando la resina, se agotó totalmente. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que devolverle la actividad que originalmente tenía. ¿Cómo se devuelve? Haciendo una regeneración. ¿Y qué hay que devolverle entonces? ¿Qué elemento hay que devolverle que estaba unido originalmente? ¿Qué elemento químico? El sodio, ¿no es cierto? Sodio. Entonces, se agrega una solución de sodio. Se agrega solución de... ¿Y cuál será la solución de sodio más barata y más conocida? Aquí está, ion sodio. Una salmuera, ¿no es cierto? Una salmuera común, se prepara al 12%. Entonces, ion sodio más esto de acá tiene que ser. Más Z calcio. Aquí no aparece el 2, este 2 de acá no, porque se anula con el 2 del calcio. Igual también acá. Este 2 se anula con el 2 del magnesio. Entonces, ion sodio más Z calcio, fíjense, me va a dar Z sodio más ion calcio. Y lo mismo para el otro elemento. Entonces, ion sodio más Z magnesio me va a dar Z sodio más ion magnesio. Entonces balanceamos 2 sodios, 2 sodios, 2 sodios, también 2, y las cargas están igualadas. Esto va entonces al desagüe. Al desagüe, a la canaleta va esto. Hay que tirar a la canaleta. ¿Por qué? Porque es un residuo. Entonces, esto puede durar unas 3 o 4 horas, este proceso de regeneración. Le estamos devolviendo la actividad. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Ocurre de la siguiente manera. Miren, ustedes lo voy a hacer acá, no hay problema. Tengo así, este es el cilindro. Es el mismo equipo de arriba, no hay dificultad. Solo que ya la resina está agotada, o las celitas están agotadas. Y la regeneración, ¿cómo va a ser entonces? Así. ¿Qué ingresa por acá? La salmuera, ¿no? Le vamos a poner salmuera. Todos tienen una idea de qué es salmuera. Una salmuera común. Entonces viene acá el ion sodio. Y aquí, ¿qué sale por acá? Al desagüe, esto de acá sale. Calcio y magnesio. Agua con calcio y agua con magnesio. Eso hay que tirar al desagüe. Y aquí, ¿qué es lo que queda? Queda la resina regenerada, queda acá. Muy bien. Luego hay que enjuagar. Enjuague o enjuagado. ¿Para qué se hace esto? Para eliminar los restos o los remanentes, restos le voy a poner ya, o remanentes de sal, porque aquí es sal más agua, ¿no es cierto? ¿Por qué eliminamos esta sal? Porque voy a anotar acá, la sal es muy corrosiva. Muy corrosiva. Por eso se elimina, acá se enjuaga. O sea, se termina de hacer la regeneración y hay que enjuagar.
con agua limpia por acá ingresa, ¿no es cierto? Y hasta eliminar todos los restos de sal, porque no puede entrar al equipo donde se va a utilizar sal o salmuera, porque es muy corrosivo. Ya. Ahora voy a ver acá, para que deje el espacio. Aquí llega agua, por ejemplo, todo el tiempo está llegando agua, y puede llegar agua con lodo, puede llegar con limo, con arena, con barro, y aquí se va a acumular aquí, en la parte superior. Se acumula con el tiempo. ¿Ya? Entonces, antes de hacer la regeneración hay que lavar la resina, hay que eliminar esa suciedad que hay, esas impurezas que hay ahí. Para eso se hace la regeneración. La segunda etapa, que se llama contralavado, se llama. Este espacio que dejé, lo estoy haciendo en este momento, lo voy a anotar acá, lo voy a encerrar. Contralavado. Y el nombre me dice, si este es el equipo, chiquitito lo voy a hacer, ¿no es cierto? Contralavado, entonces, en sentido contrario quiere decir. Ya, voy a hacer la flechita ahí. Contralavado. Entonces, ingresa agua por acá y sale por acá. ¿Para qué se hace ese contralavado? Para eliminar este lodo que se tiene acá en la resina que se ha acumulado, ¿cierto? Para eso se hace el contralavado. Ya, aquí lo tengo el lodo, entonces, miren, ahí lo tengo. Entonces, ingresa agua limpia por aquí y sale. A veces contralavado o a veces retrolavado también. Entonces, ese es el objetivo, eliminar impurezas en la resina o en la zeolita. Para ese objetivo, entonces se hace el contralavado. Muy bien. Esas son las etapas que tiene el ciclo del ablandamiento. Miren ustedes. ¿Cuántas etapas? 4 etapas tiene. La regeneración, ¿no? O sea, la 1 es el ablandamiento común, que puede durar 72 horas, o 4 horas, 4 días o 5 días puede durar. Se agota la resina, se agota. Hay que hacer la regeneración, hay que hacer, pero antes de hacer la regeneración hay que hacer un contralavado, hay que lavar la resina porque se está ensuciando, muchas impurezas le llegan con el agua. Se hace el contralavado y recién se hace la regeneración. ¿Qué es la regeneración? Es devolverle la actividad que originalmente tenía la resina. ¿Cómo se le devuelve esa actividad? ¿Cómo se regenera? Agregando una salmuera común al 12%. Lo voy a anotar acá. ¿Ya? Se van a acordar ustedes cuando sean ingenieros, cuando vayan a una industria, acordar de esto y les toque trabajar en el área de aguas para generación de vapor o circuito de enfriamiento. Ahí se van a acordar de estas clases. Entonces se prepara la salmuera y se agrega para hacer la regeneración. ¿Qué es la regeneración? Vuelvo a decir, se le devuelve su actividad a la salita. Luego se hace el enjuagado. ¿Por qué? Porque hay que eliminar los restos de sal que quedan aquí, ¿cierto? Entonces, ese es el ablandamiento. Así se corrigen las aguas duras, jóvenes. Hay otros métodos también. Hay otros métodos, para terminar esta parte me voy a mandar, hay otros métodos más eficientes, pero más caros, pero son más caros. Está la desmineralización,
desmineralización está ósmosis inversa. Ósmosis inversa. Este es un método físico. Son ultrafiltros. Y este es un método de intercambio de iones también. Un método químico. Intercambio de iones también. Fíjense, para terminar vamos a decir, ablandar agua significa eliminar calcio y magnesio. Eso es ablandar agua. Y desmineralizar el agua, eliminar cationes y aniones. Eso es. Agua desmineralizada. Agua libre de cationes y aniones. Agua blanda. Agua libre de cationes solamente. ¿Ya? O sea, todo un conjunto de teorías, procedimientos que hay que estudiar. Van a ver ya en otras materias. Muy bien, vamos a seguir entonces. Seguimos en el tema del oxígeno. Jóvenes, hemos visto el ozono. A ver, miren un poquito arriba. Cuando estudiamos el peróxido de hidrógeno, por ahí un poquito antes o después del peróxido, hemos avanzado del ozono. Miren, por favor. Las propiedades del ozono. Por lo menos las propiedades vamos a mirar. ¿Tenemos o no tenemos? Miren, por favor, miren. ¿Ahí? No, ingeniero. No hay, ¿no? Ya, ozono. Entonces coloquen ozono, propiedades. Entonces, el ozono tiene un olor característico. Le voy a dar una lecturita rápida nomás así, teóricamente, para no escribirlo. Lo relevante lo vamos a escribir. O sea, el ozono es una sustancia que tiene un olor característico y en pequeñas concentraciones es inocuo, quiere decir que no causa daño en pequeñas concentraciones. Sin embargo, si la concentración excede a las 100 partes por millón, la respiración se hace pesada y causa malestares. El ozono en estado puro es un gas azul pálido. Lo voy a anotar esto. En estado puro es un gas azul. ¿Ya? Entonces, en estado puro es un gas azul pálido. El ozono líquido es azul oscuro. El ozono líquido es azul oscuro y el ozono sólido es negro violáceo. Es negro violáceo. Es inestable. Es inestable. Quiere decir que termodinámicamente se descompone. Con calentamiento se descompone. Entonces vamos a anotar acá. Es un fuerte oxidante. Es un buen oxidante. Es un buen oxidante. Y voy a poner entre paréntesis más
que el oxígeno. Es más oxidante que el oxígeno. Es muy buen oxidante, el ozono. Por ejemplo, vamos a ver la siguiente reacción. Por ejemplo, el sulfuro de plomo, cuando reacciona con el ozono, si es buen oxidante, ¿a quién va a oxidar entonces? Aquí, fíjense, ¿a quién está oxidando? Si yo anoto esto, ¿a quién está oxidando? Azufre. Muy bien, al azufre, claro que el azufre es de -2 a 6, ¿no es cierto? De -2 a 6. ¿Y quién se reduce? Oxígeno. ¿No? También el ozono. El ozono, por supuesto, de 0 a ¿cuánto? A -2, es este de acá. Muy bien, entonces yo tengo que, vamos a permitir la entrada a su compañero. Para el balance, podemos de esta manera. También hay otras formas, también otros coeficientes. Muy bien. Y podemos hacer otras ecuaciones también. Otras ecuaciones de donde se vea la acción oxidante del ozono. Hay muchas ecuaciones, pero bueno, ahí tenemos una idea. Eso en cuanto al ozono. Para su obtención, para su producción u obtención, para su obtención o producción, se emplean ozonizadores. Que son equipos donde ingresa aire y sale ozono, equipos que funcionan como la corriente eléctrica y se encuentra ya en el comercio de estos equipos. Diferentes modelos, de diferentes precios, ¿no? Si yo quiero purificar aire, por ejemplo, puedo hacerlo, ¿no? En un ambiente donde va a haber una reunión, entonces se coloca un ozonizador y se purifica el aire para aire limpio. ¿Ya? Y también en el tema de agua, tiene mucha aplicación el ozono, en la clarificación de agua, mata bacterias, mata virus, eso es muy importante, saber que el ozono es muy buen oxidante. Es muy buen oxidante. Seguimos viendo entonces el tema del oxígeno. Voy a poner acá otros compuestos de oxígeno. Otros compuestos de oxígeno. Y algo que ustedes ya han visto, por ejemplo, los óxidos. Vamos a ver los óxidos. ¿Se acuerdan ustedes? Voy a hacer una tabla periódica aquí. Algo rápido. Algo rápido y así. Ya. Tengo una idea ya. En este sector, ¿qué elementos tengo? Los no metales, ¿no es cierto? En este sector tengo los metales. Entonces, de ahí que se conocen los óxidos no metálicos y óxidos metálicos, ¿no? Óxidos metálicos, entonces van a ser los óxidos de esta región, oxígeno más elementos de esta región. Y el oxígeno más elementos de esta región, óxidos metálicos. Entonces, los óxidos básicos, ¿cuáles van a ser? ¿Los óxidos metálicos o los no metálicos? Los óxidos básicos, eso yo pregunto. ¿Cuáles serán? Óxido no metálico, hemos dicho.
y óxido metálico. Entonces los metales están en este sector, de aquí para la izquierda están los metales. Entonces ahí corresponden los óxidos metálicos. Y los óxidos no metálicos, oxígeno más elementos no metálicos acá, ¿no? Entonces se ha hecho una clasificación muy importante en base a ese criterio, ¿ya? De ahí que se conocen, por ejemplo, los óxidos muy básicos. Óxidos muy básicos. Entonces, ¿cuáles serán esos óxidos muy básicos? Por supuesto que van a ser los sódicos, los potásicos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se los ha definido? Son óxidos que reaccionan son óxidos que reaccionan fácilmente con óxidos anfóteros. Y mucho más fácilmente con óxidos ácidos. Ejemplo de estos óxidos tenemos el óxido de sodio, por ejemplo, ¿no es cierto? El óxido de sodio, de potasio y otros más. Estamos viendo entonces los óxidos muy básicos que pertenecen a los alcalinos, acá, grupo número 1. Otro, óxidos moderadamente básicos estamos diciendo. Óxidos moderadamente básicos. Son óxidos que reaccionan, lo vamos a anotar. Son óxidos que reaccionan con dificultad con óxidos anfóteros. Pero rápidamente con óxidos ácidos. Óxidos ácidos, vamos a subir un poquito y seguimos viendo. Ejemplo, vamos a poner ejemplo de estos óxidos. Por ejemplo, son el óxido de hierro 2, óxido de hierro 3 y podemos citar muchos otros. Y óxido cúprico. Veamos los óxidos anfóteros. Óxidos anfóteros. ¿Cómo se define? ¿Cuáles son? Son óxidos que reaccionan
Bueno, creo que nadie más va a entrar. Vamos a cerrar. Son óxidos que reaccionan con los óxidos muy básicos. Con los óxidos muy básicos y óxido ácido. Y óxido ácido. Ejemplo, óxido de zinc, aluminio, y hay un óxido anfótero de uso universal, de conocimiento universal, que es el agua. ¿Ya? Muy bien, entonces, esto es importante saber, óxido anfótero. Y aquí voy a hacer unas reacciones, voy a hacer acá para que vean cómo se comporta, porque dice que reacciona con los dos tipos de óxido. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. El óxido de zinc que reaccione con el óxido del sodio. Entonces, está reaccionando con un óxido muy básico, aquí está, muy básico, ¿cierto? Porque acá lo tengo yo, miren, óxido muy básico. Estamos viendo a los anfóteros. Este es el anfótero que está citado acá. ¿Cómo va a reaccionar en este primer caso con óxido muy básico? A ver, hagamos la reacción entonces. Yo voy a tener acá, voy a tener un complejo, ya que es un sincato de sodio. Reacciona de esa manera. Y ahora que reaccione con un óxido ácido. Un óxido ácido, que ya son los óxidos no metálicos. Entonces, voy a tener esto. Ahí está el óxido anfótero reaccionando con un óxido muy básico y con un óxido ácido. Pero vean ustedes cómo el resultado es diferente, ¿no? Y puedo ver otra reacción yo. Puedo hacer aquí un caso y otro caso puedo ver acá. Voy a hacer una raya que sea el agua. Agua más este mismo. Si estamos diciendo de que el agua también es un óxido anfótero, entonces veamos acá. Agua más óxido de sodio. Agua más óxido de sodio. ¿Qué voy a tener? ¿Qué voy a tener? Ustedes saben cuando reacciona un óxido con el agua, ¿qué se forma? Hidróxido de sodio. Ahora quiero hacer agua más un óxido ácido o un dióxido de azufre. ¿Qué voy a tener acá? Ustedes saben también que voy a tener un ácido carbónico. Entonces, aquí en 1, por ejemplo, 1 romano, voy a hacer para no confundir, 1 romano y 2 romano. Voy a decir, en 1 romano, el óxido anfótero manifiesta ¿qué tipo de propiedad? ¿Ácidas o básicas?
Porque aquí tengo, este es el óxido muy básico, manifiesta propiedades básicas. Por lo tanto, ¿qué propiedad le toca manifestar a este anfótero? En 1, aquí en 1. Básica. Él manifiesta propiedades básicas. Por lo tanto, él va a manifestar propiedades Ácidas. ácidas, por supuesto, ácidas. Ahora, en 2, miren ustedes. En 2, yo supongo que ya todos se han dado cuenta ya que va a pasar en 2. En 2, el óxido anfótero manifiesta aquí en 2. El óxido anfótero, ¿qué propiedades va a manifestar si este es óxido ácido? Este es el Básico, óxido ¿no? ácido. Por lo tanto, este anfótero va a manifestar propiedades básicas. Entonces, quiere decir que se comporta el anfótero, el nombre, como ácido o como base, ¿no es cierto? Aquí lo estamos demostrando. Y el agua es un óxido anfótero. Y también estos otros. Y hay algunos más. Y aquí, yo sé que este es óxido básico, fuerte. Este de acá. Y sé que este es óxido ácido fuerte. Óxido ácido, óxido básico. Entonces, si este es el óxido básico, aquí, ¿qué propiedades manifiesta este otro anfótero? Propiedades ácidas, pues, porque este ya es la base. Y si este es el ácido, este va a manifestar las propiedades básicas, ¿no es cierto? Igual que aquí. Así se comportan entonces los anfóteros, ¿ya? Estamos viendo el caso de los anfóteros. Ahora vamos a ver óxido ácido, que ya lo hemos ido nombrando ya. Óxido ácido. Y vamos a decir, son óxidos que reaccionan con los óxidos anfóteros que reaccionan con los óxidos anfóteros y los óxidos básicos. Los óxidos básicos de ambos tipos, ¿no es cierto? Tenemos como ejemplo aquí, podemos decir, el trióxido de azufre, el dióxido de carbono, el dióxido de azufre y otros más, de nitrógeno que pueden haber. Estos son los óxidos ácidos. Óxidos ácidos. Oxígeno más un no metal. Y por último vamos a ver los óxidos. Por último, los óxidos neutros. Entonces estos compuestos son óxidos que no reaccionan. Óxidos que no reaccionan con ningún otro. Que no reaccionan con ninguno. ¿Cuáles son? Por ejemplo, monóxido de nitrógeno, monóxido de carbono y en ocasiones también el monóxido de nitrógeno. No reaccionan, por eso no. Entonces hemos aprendido de que hay óxidos básicos, ¿no es cierto? Óxidos básicos, óxidos ácidos.
Voy a volver a la tabla. Es muy importante orientarse. Óxidos básicos, el oxígeno más estos metales. Óxidos ácidos, el oxígeno más los no metales. Muy bien, óxido fuertemente básico. Óxido muy básico acá. Entonces quiere decir que es con estos de acá. Son los alcalinos, litio, sodio, potasio. Los moderadamente básicos quiere decir menos básicos, entonces ya son como algún elemento de aquí. Aquí también con hierro. ¿No? Y los óxidos ácidos, entonces el oxígeno con los no metales de esta zona. Los neutros, los que no reaccionan, y los anfóteros, los que están más o menos en la parte media, y saben ustedes ya la definición. ¿Cierto? Entonces, muy importante saber estas reacciones acá. Ustedes la han hecho. Desde el colegio la vienen haciendo, pero hay que saber que el agua se comporta como ácido en esta reacción y como base en esta otra reacción. El agua es un anfótero. Otro anfótero, el óxido de zinc, se comporta aquí, en esta que estoy apuntando, se comporta como ácido, aquí se comporta como base el óxido anfótero. Y lo mismo puede haber para este otro de acá, también pueden ser ustedes, ¿no? Pero son pocos los óxidos anfóteros que hay. Y el más popular, el más conocido, es el agua. Es un óxido anfótero, lo que estamos demostrando. Muy bien. ¿Qué más podemos decir? Vamos a ver. ¿Qué hora es? Las 8. Bueno, entonces estamos terminando el oxígeno con sus compuestos. Hemos visto el agua, estructura del agua, fuente de hidrógeno, enlace de hidrógeno. Hemos El visto ozono. el peróxido de hidrógeno, el ozono y los óxidos de clasificación. A ver un ratito, por favor. Hola. Hola. Bueno, ya, estoy terminando mi clase. Ahorita mismo, ¿no? Ya. Ya. Bueno, termino mi clase, me conecto. Ya, mandame, ya. Gracias, ya, chao. Muy bien, jóvenes. Entonces vamos a terminar la clase. La hemos aprovechado muy bien, hemos aprendido cosas nuevas. Y esto que estoy terminando, esto es muy básico, jóvenes, muy básico. Así que hay que saber de memoria este tema de los óxidos y la clasificación de los óxidos. Uno mirando la tabla nomás, ¿sí? Pero hay que saber, hay que recordar. Bueno, nada más, alguna consulta. Vengan, me dicen por favor.